y va recogiendo hasta que se vuelve como una corriente de goticas que las va uniendo y las va volviendo pesadas hasta que llega y escurre y cae, digamos, a la parte baja de la ventana. Así pues se forma también en las nubes. Es un proceso que a veces uno no se pone a pensar mucho cómo es que se arma la lluvia, sino dice que hay las nubes, pero no sabe de dónde salieron las nubes. Entonces, básicamente ese es el ciclo natural del agua, de cuando viene y es afectado por el sol a esas altas temperaturas. Aquí pues yo les coloqué como un gráfico que de pronto lo han visto, y entonces lo que tienen con las flechitas rojas, tenemos aquí el océano, los lagos, etcétera, se produce la evaporación. Con esa evaporación entonces tenemos aire húmedo, lo ven aquí en la parte superior derecha, aire húmedo, con los vientos empieza a viajar y se vuelven nubes hacia partes de menos temperatura, se vuelven nubes, se condensa, se vuelven las gotas más pesadas y caen en forma de lluvia, caen sobre la tierra, como ven aquí. Decíamos, pues puede caer en forma de granizo o de nieve, dependiendo la temperatura donde caiga o donde vaya viajando, digamos, esta nube que la trae el viento. Al caer el agua, entonces viene y escurre, digamos, escurre sobre esta superficie, entonces se llama la escorrentía. Esta escorrentía es la que forma los ríos. Entonces, esta lluvia, al caer acá, forma y viene por todas estas partes de los ríos, que va nuevamente al lago, que va nuevamente al océano, que se evapora, vuelve y se repite. Esta es la cantidad de agua que viene y cae y escurre por acá. Sin embargo, la tierra es porosa y hay otra parte de esa escorrentía que se filtra. Esa parte que se filtra se llama la percolación. Se cuela, digamos, aquí el agua hacia esta parte de abajo, la percolación, y forma también corrientes subterráneas. Y estas corrientes subterráneas nuevamente pueden salir a los ríos, pueden salir a los lagos, pueden salir nuevamente al océano. A veces estas corrientes subterráneas se calientan porque pueden lograr bajar mucho por acá y la tierra tiene calor interno y entonces se producen las aguas termales. Entonces esta parte de estas corrientes nuevamente sale aquí. Entonces el ciclo lleva esta parte de la evaporación, vuelve aire húmedo, viaja, lo vuelve nubes, viene la condensación, con la condensación viene la lluvia, cae a la tierra, se vuelve escorrentía y percolación y sale nuevamente acá. Ese es, digamos, como el ciclo grande del agua. Sin embargo, también tenemos sobre la superficie terrestre gran parte de vegetación. Y entonces tenemos aquí la parte de la transpiración, parte del agua que está aquí debajo de estas corrientes y todo que hay por debajo de acá, es absorbida por la vegetación. Y esa vegetación la hace subir, la hace llegar a las hojas. En las hojas entonces empieza a aflorar, digamos, esas gotas como de rocío, se evapora y entra a formar parte del sistema y vuelve y circula. O sea, ha hecho un trabajo de pasar acá por la vegetación, entra, sube acá. Bueno, en este proceso entonces esta es agua pura porque viene acá, digamos, puede venir con sedimentos, puede venir con elementos químicos, etcétera, pero al evaporarse, esos elementos quedan depositados acá y solamente sube el agua pura. Entonces, en principio, el agua que llueve es agua pura. Ese es, digamos, que sería como el ciclo. Nosotros tenemos en Colombia, para nuestro propósito de generación, dos fuentes bastante grandes
para que se produzca este aire húmedo. Por un lado tenemos el océano Atlántico, ¿cierto? Y por otro lado el océano Pacífico, que es el más grande de los océanos del mundo, el océano Pacífico, y eso produce evaporación, todo ese aire húmedo. En el caso de nuestro país, pues entra del Pacífico, entra por el lado occidental, entra, digamos, por el lado de Chocó, y habrán oído ustedes que, digamos, toda esa costa pacífica es muy húmeda, porque viene todo este aire húmedo, todo este aire húmedo viene ahí. Ahí hay una cordillera que se llama la cordillera occidental. Contra esa cordillera vienen estas nubes y se estrellan, digamos, y se produce gran cantidad de lluvia, se produce grandes escorrentías y tenemos grandes lagos. Y entonces viene entre Chocó, Antioquia, está esa cordillera, y entonces tenemos una gran fuente de agua para nuestro país, sobre todo para nuestro proceso que estamos mirando acá, que es el de generación hidroeléctrica, que es en Antioquia. Viene hacia Antioquia y entonces ahí tenemos pues grandes presas que veremos más adelante, que tendremos Guatapé, que tendremos Punchiná, que tenemos playas, aguas, etcétera. Tenemos una gran cantidad de lagos naturales y artificiales que recogen esa agua que viene del Pacífico. Por otra parte, tenemos el Océano Atlántico, y por el Océano Atlántico, digamos que la parte norte es como muy plana la costa, entonces los vientos arrastran agua y nuevamente una gran parte de esa agua llega a Antioquia también, llega a esa zona. Eso digamos que es dos fuentes, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, por acá y por acá, por el norte y por acá. De hecho, en el norte, en la costa, básicamente, hay solamente una central, que es Urrá, en Córdoba. Pero de resto, digamos casi que no hay, sino que es más bien relativamente seco, y no hay grandes lagos ni grandes aprovechamientos. Por ser una zona muy plana, si nos pusiéramos a hacer lagos artificiales, tendríamos que inundar zonas muy extensas. De hecho, Urrá era un proyecto mucho más grande del que existe actualmente. Había Urrá 1 y Urrá 2. Sin embargo, pues por proteger toda la vegetación, entonces solamente se hizo Urrá 1. Eso, digamos que fuentes por el océano. Pero obviamente tenemos por todo nuestro territorio gran cantidad de agua en todos los ríos, quebradas, que también están sujetas a la evaporación. Verán ustedes, por ejemplo, el río Magdalena, que ya desde el Tolima, del departamento del Tolima, ya está en una zona baja de altas temperaturas y pasa por Girardot, pasa por La Dorada, sigue su transcurrir hacia el norte, y pues obviamente parte de esa agua se evapora también y produce aire húmedo. Ese gran río, el Magdalena. Pero también paralelo entre la cordillera occidental y la cordillera central está el río Cauca, que ha sido formado, digamos, por todas estas escorrentías que pegan en esas cordilleras. Se forma el río Cauca. Y el río Cauca viaja también a lo largo del territorio, pasa por Antioquia y se une con el Magdalena antes de llegar al mar. Entonces también tenemos gran posibilidad de evaporación de agua por ahí, que nos mantiene esas zonas bastante húmedas. De hecho, el proyecto Ituango está sobre el río Cauca. Sobre el río Magdalena tenemos Betania, tenemos Quimbo, más hacia la parte de arriba. Hacia la parte de abajo no se tiene tanto aprovechamiento hidroeléctrico, pero se tiene para los acueductos de todas las poblaciones que hay a las riberas del río Magdalena. Eso como los ríos grandes. El resto tenemos en el llano gran cantidad de ríos que también producen evaporación. Tenemos el Ariari, el Meta, el Guaviare, etcétera. Bueno, cantidad de ríos, el río Caquetá, y al sur tenemos el río Amazonas. Pero el Amazonas tiene
pues tiene una partecita que pasa por el lado de Leticia y también se produce gran cantidad de evaporación. Sin embargo, ahí tenemos otra gran fuente de agua que es toda la parte de la Amazonía. Toda esa parte de la Amazonía produce gran cantidad de agua de transpiración y entonces pues tiene una fuente de agua que entra, por ejemplo, aquí a Bogotá, llega a través del oriente, a través de los llanos orientales, se estrella aquí contra la cordillera y entonces tenemos Bogotá, por ejemplo, lluvias, etcétera. Entonces es otra fuente de agua, pero que ya viene, es como de la Amazonía, del lado de Brasil, del lado de Colombia, etcétera. Por el oriente tenemos otro río que es el río Orinoco, que es el límite con Venezuela. Entonces, pues son dos fuentes de agua que son bastante importantes. A ver si puedo escribir aquí. Bueno, este es el mapa de Colombia dibujado por un ingeniero. Entonces aquí viene el Atlántico, el Océano Atlántico. Aquí tenemos el Pacífico. Aquí tenemos el río Orinoco. Aquí tenemos el río Amazonas. Aquí tenemos el río Magdalena. Aquí tenemos el río Cauca. Digamos que son como las fuentes de agua principales, Magdalena, el Cauca, etcétera. Y entonces tenemos nosotros que hay una gran cantidad, a ver, pongámosle aquí como en azulito la cantidad de agua, por ejemplo, en Antioquia. Entonces es un departamento que nos suministra o le suministra al país gran cantidad de energía, porque le llega agua del Pacífico, viene también agua por el norte y tiene además estos dos ríos. Entonces es una gran cantidad de agua. Aquí tenemos nosotros en el centro que tenemos donde está toda la parte del llano y el agua que viene de la Amazonía, el agua que viene por acá del río Orinoco, de este lado, y parte del agua que alcanza a llegar desde la costa norte, digamos, a esta cordillera oriental. Entonces, pues esa es como el ciclo del agua y cómo influye en nuestro país. Bueno, pues aquí hay básicamente una explicación de lo que les comenté, que ya lo podrán ustedes leer. O sea, a ver si nos funciona aquí la cuestión. A veces hay muchos de estos videos que... A ver, a ver, ¿ahí escuchan? ¿Aló? ¿Están escuchando? Profe, pues dele play. No, no. No, ¿Cómo profe. fue la cuestión?
¿Sí, sí vieron el video? Sí, señor. Ah, bueno, bueno. Entonces es como sugieren que apareció el agua aquí en la Tierra. Bueno, ahí hay otros videos. Este, por ejemplo, que es el clima aquí en Colombia. No, profe, pero no escuchamos.
Profe, tiene el micrófono apagado. Ahí ya, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces pues ya vimos ahí el ciclo del agua y entonces pues Colombia tiene la ventaja de tener por una parte la latitud, estar ubicada aquí en la zona tórrida y por otra parte la altitud, como la geografía del terreno, las montañas y poder tener digamos esas diferencias de temperaturas. Bueno, entonces resumiendo pues tenemos grandes masas de agua que al calentarse con la temperatura del sol se produce el aire húmedo, se evapora y se produce aire húmedo. O sea, en la costa, digamos, cerca donde están los océanos, pues vamos a tener gran cantidad de aire húmedo. Y entonces verán ustedes que la humedad relativa de esos sitios va a ser alta. Ese aire húmedo, entonces con los vientos empieza a desplazarse hasta que se convierte en vapor de agua en las nubes y las nubes pues caen y se producen las precipitaciones. Entonces la precipitación está todo esto que se llama la lluvia, llovizna, nieve, aguanieve y granizo, eso es una precipitación. Sin embargo, lo que es el rocío, lo que es la neblina que a veces vemos aquí por la mañana, eso no es una precipitación. Bueno, la cantidad de agua que cae sobre una zona se llama pluviosidad, como la cantidad de precipitación que hay. Y esa se mide en milímetros. Normalmente pues hay una cantidad de agua que cae en milímetros por año que ya veremos más adelante. Voy a ver aquí para que sea más grande. Bueno, tenemos algo que es la curva psicométrica, de pronto la vieron por ahí en su termodinámica en alguna parte, donde se relaciona la humedad relativa con la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, que es la definición de termodinámica. Sin embargo, digamos, yo tomé aquí algunos como puntos típicos que nos sirven para nuestro proceso de generación y para explicar, digamos, y para tener como una comprobación de lo que comentábamos. Por ejemplo, tenemos que hay mayor presión, por ejemplo, en la costa, digamos en Barranquilla. Tomé ese dato que estaba ahí, Barranquilla, digamos, por ser una ciudad costera,
tiene una precipitación de 760 milímetros de mercurio, la presión. Fíjense, ¿verdad que si ya subimos un poco más, Medellín es más alto que en la parte de altitud, Medellín es más alto que Barranquilla, ya se tiene una presión de 640 milímetros. Y si nos venimos aquí a Bogotá, que está más cerca de las estrellas, según dicen, entonces tenemos una presión de 560 milímetros. O sea, aquí hay menor presión, entre más arriba tenemos menor presión, entre más abajo mayor presión. Está toda la columna, digamos, de aire encima, entonces eso explica por qué, digamos, tenemos mayor presión en la costa y menor presión aquí arriba. Igualmente, entonces, por efectos de la altitud tenemos la temperatura. Entre más subamos acá, tenemos una menor temperatura. Entonces, fíjense, era que Bogotá, digamos aquí poniendo una temperatura que nos da por ahí la información de 16 grados, aunque yo creo que eso es como menos, puede ser por ahí 12 o 13 grados la temperatura de Bogotá. En Medellín una temperatura media de 23 grados y en Barranquilla una temperatura media de 30 grados, aunque podría subir más, ¿no? Pero digamos que está como entre mayor presión tenemos aquí, tenemos mayor temperatura, entre menor presión, menor temperatura, fíjense, verá. Ahora la humedad relativa, fíjense, verá entonces que al pie del océano, por tomar como esa ciudad de Barranquilla, tenemos que la humedad relativa de Barranquilla es del 80%. En Medellín un poco menos, el 60%, y en Bogotá vuelve a ser 77%. Pero en cuanto a las precipitaciones, la cantidad de agua que cae en porcentaje, entonces fíjense que en la costa no es que caiga tanto, allá les llega, digamos, toda la que cae, porque ahí es vapor, solamente el vapor del mar y empieza a viajar hacia las montañas, y en las montañas cae el agua y el agua baja y ahí sí llega, digamos, entonces no tiene una gran cantidad de precipitaciones, 30%, entonces por eso son zonas secas. Por ejemplo, aquí en Medellín, como para representar a Antioquia, pues hay una gran cantidad de precipitaciones, 60%. Un departamento Antioquia rico en cantidad de agua. Y en Bogotá, digamos, para referirnos a toda la zona de acá y como la zona oriental, pues tenemos unas precipitaciones del 40%. Ese, digamos que es la relación entre la presión, la temperatura y las precipitaciones. Bueno, ahí hay algo, otro video para que lo miren ustedes allá en su, que trata sobre el fenómeno del Niño. Como bien se mencionaba, el fenómeno del Niño ocurre sobre el Océano Pacífico. Aquí ya hay un mapa mejor dibujado que el que yo hice. Entonces aquí tenemos el Océano Pacífico, donde se produce grandes cantidades de masa de agua y por los vientos empiezan a viajar y se estrellan aquí. Entonces tenemos que esta zona es húmeda y aquí ven entonces la escorrentía anual, la cantidad de agua que escurre, digamos, debido a las lluvias, y entonces ven que entre más oscuro sea, más, por ejemplo, azul, entonces tenemos valores de 4.000 a 5.000 milímetros de agua al año. ¿Sí? Digamos como si cogiéramos una capa de agua y tuviera, digamos, esa altura. Entonces, fíjense aquí en el Chocó, es una zona muy lluviosa. Chocó y toda esta parte de acá de Antioquia, y estaría, digamos, en verde. El fenómeno del Niño ocurre cuando las temperaturas del océano son demasiado altas, entonces el agua se evapora, pero no viaja, no hay suficiente viento para que lo arrastre hasta acá, sino que el agua se queda aquí, se evapora, ahí mismo cae, llueve y el ciclo se arma es aquí, en el océano. Y entonces no nos llega agua aquí a las costas, y entonces por eso se llama el fenómeno del Niño. Es una época de sequía, no hay mucha agua. Porque toda el agua hace su proceso como por acá en el océano, pues, debido a esas temperaturas. Si se mide entre digamos, la costa de Sudamérica y la costa norte de Australia, ahí se mide el fenómeno del Niño, las diferencias de temperatura que hay entre esas dos partes.
Se llama el fenómeno del Niño porque normalmente en Perú, aquí abajo, por acá a este lado, en Perú se daban cuenta que en esa época de diciembre los peces se iban y se iban hacia el sur a buscar aguas más frías porque se tibiaba el agua aquí del océano y entonces los peces se veían afectados y entonces empezaban a migrar hacia el sur y eso ocurría normalmente en algunos diciembres, entonces por eso lo llamaban el fenómeno del Niño, por lo de la religión, para lo del 24 de diciembre de la venida del Niño. Entonces los pescadores notaban que les tocaba desplazarse más hacia abajo para conseguir su pesca, porque los peces son muy sensibles a la temperatura. Esta temperatura no es que se suba grande, sino 1 grado que se suba la temperatura de todo el océano afecta grandemente todo esto. Entonces, por eso se llamaba o se llama el fenómeno del Niño, que normalmente les comentaba en alguna clase anterior, ocurre más o menos cada 3 o 4 años, pero que puede ir cambiando con el tiempo, como habrán visto ustedes los fenómenos climáticos que se han ido acelerando. Para Colombia, según el IDEAN, ¿cierto? Que es el Instituto de Estudios Ambientales, el IDEAN, entonces ellos tienen que Colombia puede tener, digamos, años secos y años húmedos, y que las escorrentías, recuerden que las escorrentías son las que nos forman los ríos, en los ríos es que nosotros podemos hacer las represas o los lagos, podemos aprovechar el agua, etcétera. Entonces las escorrentías en Colombia pueden estar en función de años secos o de años húmedos. Fíjese, será que llamaríamos, digamos, como este año seco, como si fuera el causado por un fenómeno del Niño, y este del fenómeno de la Niña, que es lo contrario, que llueve mucho más en nuestro territorio, y viene, fíjese, será que aquí está en los máximos de estas escorrentías anuales toda esta costa pacífica. A ver aquí. Toda esta costa pacífica, fíjese, que es en año seco muy lluviosa y en año húmedo todavía más lluviosa. Entonces, fíjese, que tenemos todos estos problemas de agua, por ejemplo, por aquí en Mocoa, en el Putumayo, etcétera, que hay gran cantidad de humedad. Y todos estos ríos. El IDEAM y la UDME han sacado un mapa muchísimo más detallado de toda la cantidad de agua. Aquí solamente hay algunos ríos dibujados, pero todos estos ríos son surtidos por grandes y otros ríos o por quebradas que ustedes ven en las diferentes regiones. Fíjese que entre el año seco y el año húmedo podría uno mirar una región y, por ejemplo, esta región, digamos la región miremos la cerquita aquí a Bogotá, el llano, etcétera, que estaría como en este verdecito y este amarillo. Entonces podríamos tener escorrentías entre 500 y 1000 milímetros de lluvia al año. Pero fíjese que si la miramos en el año húmedo, eso podría subir 4 o 5 veces lo que se tenía en año seco. Entonces se causan los grandes problemas, las grandes inundaciones. Entonces, pues eso es referido a nuestro país. Bueno, pero ya vimos entonces la materia prima, de dónde sale el agua, cómo llegó a la tierra, cómo es en Colombia. Entonces, de acuerdo a eso, podemos encontrar nosotros, no solamente en Colombia, sino en el mundo, esos aprovechamientos hidroeléctricos. Digamos que el hombre inicialmente siempre ha utilizado el agua, ¿no? Digamos, para supervivencia. Incluso, pues hay algunas teorías que dicen que nosotros venimos del mar, ¿no? Pero, digamos, ya cuando estábamos en tierra, el hombre al principio era cazador. Y entonces, por medio de troncos, se desplazaba sobre los ríos para pescar, para irse a otras zonas a traer, digamos, a traer
animales para su sustento. Con el transcurrir del tiempo se dio cuenta que podía ya no estar desplazándose y viajando detrás de la comida, que era lo que buscaba. Tal vez en esta época actual habrán visto en alguna noticia de alguna manada de elefantes que estaba viajando por la China como buscando su alimento, porque en la zona donde vivía se le acabó el alimento y entonces empezó a desplazarse. Empiezan como a migrar. Así pues hizo la humanidad hasta que descubrió que podía estar quieto, podía estar sedentario, digamos, en determinadas zonas porque podía cultivar. Y entonces empezó a hacer todo el proceso del cultivo. Pero estas plantas, para que pudieran dar su fruto, etcétera, necesitaban humedad, necesitaban agua. Entonces empezaron a crear los primeros depósitos de agua para poder, digamos, ya no desplazarse, sino que utilizarla como transporte como la usaban en la época de cazadores, sino que ahora se volvieron cultivadores, pero necesitaban tener agua en reserva para esos años secos que había poder rociar, digamos, todos esos elementos, todos los cereales, etcétera. Entonces empezaron a acumular el agua para que eso produjera los frutos y se volvieron sedentarios, ya se quedaron más quietos y dejaron de emigrar tanto. Igualmente, también a raíz de que ya tenían, digamos, esos cereales y esos elementos, de pronto eran muy duros para poderlos digerir, etcétera, y entonces empezaron a crear elementos, molinos, para volver esos granos, volverlos harina, y con esa harina hacer pues cantidad de elementos y alimentarse, digamos, de una manera mejor. Y entonces, pues, proceso de muchos años. Entonces crearon la rueda hidráulica, la cual dejaban pasar el agua y que el agua moviera esa rueda, y esa rueda movía unas piedras que trituraban el grano y formaban la harina. Y entonces ahí viene como ese principio de tratar de aprovechar también el agua. Ya la aprovecharon para el cultivo, inicialmente para el transporte, luego para el cultivo, y ahora como un proceso, digamos, industrial, entre comillas, que era moler sus alimentos. Y entonces empezaron las ruedas a aprovechar esa fuerza del agua que tenían. De ahí entonces, pues, que viene el aprovechamiento. Es muy antiguo que se utiliza esta parte. Inicialmente, entonces, para tener esos depósitos de agua, pues hacían lo que era como más común: bloquear los ríos o bloquear las quebradas con taponamientos, echar tierra y taponar el agua para tener ahí como almacenada en un gran charco agua. Y entonces esas fueron las primeras represas o presas que hicieron. Y esas se llamaban las presas de tierra. A medida que fue transcurriendo el tiempo, probablemente estas presas de tierra no eran muy resistentes cuando el agua traía demasiada fuerza y la rompía y la llevaba. Entonces empezaron a hacer lo que se llama las presas de fábrica. O sea, hacer ladrillos específicos, pegarlos para trancar el agua, y entonces hacer presas ya más elaboradas como las que tenemos ahora de concreto. Pero antes, digamos que las primeras impermeables, antes eran presas de tierra. Bueno, ¿para qué se utilizan esas presas? Pues como hemos venido contando esa historia ahí. Primero, pues para abastecer el agua, porque nosotros siempre necesitamos la bebida. Entonces, pues siempre el objetivo primario de esos abastecimientos de agua era para abastecer a las personas. Para el transporte. Entonces ahora ya, digamos, un embalse no solamente es para tener agua almacenada para producir energía, no, es para acueducto, es para transporte. Ya se puede pasar de una montaña a otra navegando, ya no toca por la carretera bajar y volver a subir, sino que ya se puede trabajar por ahí. Para la parte de regulación, habrá épocas del año que son, como vimos en el mapa anterior, años muy húmedos,
en los cuales hay gran cantidad de agua y puede causar gran cantidad de destrucción. Entonces, tratar de regular esa agua con esos sistemas de contención del agua. Entonces, para protección, digamos, contra esas crecidas que traen los ríos en lo posible. Y pues para el aprovechamiento industrial, para producir fuerza mecánica o energía o fuerza mecánica para producir la energía eléctrica, bueno, cualquiera de todos esos procesos. A eso entonces se llaman las presas o se llaman los diques, y esos diques entonces son para tratar de proteger. De hecho, habrán visto ustedes que cuando hay gran cantidad de lluvias, que hace la gente, pues, o los organismos de socorro, etcétera, llevan gran cantidad de bultos de arena. ¿Y esos bultos de arena para qué? Para cerrarle como el paso, hacer diques, hacer paredes para que el agua no se meta a una determinada zona, sino que trate de seguir su recurso y darle un poquito más de altura. Bueno, siempre que se construye una presa, pues va a causar, es un impacto ambiental de todas maneras. Entonces, pues siempre hay muchas presas que se han hecho y ha tocado hacer grandes obras de ingeniería para poder, digamos, conservar el patrimonio, etc. Por ejemplo, la represa de las Tres Gargantas, que la habrán oído nombrar en la China, esta es sobre el río Yangtze. Ese río atraviesa toda la China, pero cuando son épocas de invierno, ese río arrastraba y mataba más de 200.000 personas por año. Cada que venía una crecida, ese río arrastraba todo lo que encontraba. Entonces, pues a raíz de eso también se hizo esta presa de las Tres Gargantas para tratar de proteger, digamos, esta zona de estas inundaciones. Bueno, las presas, entonces, como les comento, pues son cosas muy, muy antiguas. De hecho, digamos, hay alguna que se llama la presa de Marduk, que es una presa de tierra, pues como antigua no era tan elaborada. Esa es mencionada en uno de los libros más antiguos, que es la Biblia, y que estaba sobre el río Tigris. Recuerda que había una parte que era el río, hay una parte que es el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, en esa parte había como una acumulación de presa. Quién sabe si lo habían hecho a propósito o si accidentalmente, digamos, cuando hay un terremoto, etcétera, se bloquea el río. Entonces ahí descubrieron, digamos, como esas bondades de mantener el agua apilada. Entonces Marduk, por ejemplo, en esta parte de Asia, en lo que es actualmente Irán, Irak, esa parte, ahí es que quedan estos ríos, y por ahí estaba esa primera presa. Aquí ven, digamos, como una foto de una presa de tierra. Esto básicamente es como tener aquí una parte, pero igualmente no puede almacenar gran cantidad de agua, porque si llega, digamos, como a esta altura, pues el agua se va a pasar, se va a filtrar y va a pasar al otro lado. Entonces lo que hacen a veces con estas presas es que le ponen un alma aquí de algún material impermeable. Puede ser de tierra especial, por ejemplo, greda, sí, compactarla, o puede ser de asfalto, puede ser de madera, etcétera, para tratar de que el agua no se filtre por acá. Pero lo que no se puede hacer tampoco es que esta cantidad de agua suba y pase por encima, porque va a erosionar esto y va a arrastrar la tierra y se iría una avalancha de agua y afectaría todas las zonas aguas abajo. Entonces, pues obviamente tiene unos sifones para tratar de permitir que el agua llegue hasta determinado punto y la otra sí siga pasando. Por ejemplo, eso sería como una presa de tierra. Una presa de fábrica sería como esta. Ya ven ustedes que se hace aquí como una pared, que le hicieron como estos elementos para reforzar esa pared, pero ven que es fabricado, ¿no? Estos son como ladrillos y pegados, digamos, con argamasa y con una cantidad de materiales que ellos utilizaban para tratar de contener el agua que está hacia este lado de este tipo de presa.
Ahí hay otras presas que se menciona, por ejemplo, esta de Sad el Kafara hacia 2500, construida antes de Cristo, construida por los egipcios. Aquí hay otra hacia 1600, Rajasamán, en la India. Proserpina y Conalbo en España, que es de las más antiguas de la época y son presas de fábrica. Entonces, presas de tierra, presas de fábrica. Diferente. Esta es, digamos, la de Proserpina, esta que ven aquí. Hay muchas de esas que son muy antiguas y todavía están por ahí. Aquí tienen esta de Araya, construida en el siglo II. Esto antes era la parte del Imperio Romano, y el Imperio Romano iba hasta el sur de Francia, o sea, tenía toda la parte de España, Italia, toda esa parte era el Imperio Romano. Y entonces aquí está la presa de Araya, que tenía como propósito llevar el agua a la población, no producir energía eléctrica, sino llevar agua. Y entonces ven los acueductos. Ustedes saben que en la antigüedad los mejores ingenieros eran los romanos, por donde pasaron, hicieron pues acueductos, carreteras, etcétera. Entonces eran ingenieros, digamos, estos romanos por donde pasaban. Y aquí es para llevar, por ejemplo, el agua a la ciudad de Mérida, que es una hispano-romana. Aquí tenemos esta, que todavía está, así ve, que es una presa de fábrica, ya como con ladrillos, en Almanza, Almonacid y Elche, que esto es en España, estuvo en el siglo XVI. Ustedes saben que España fue invadida por los moros, por los árabes, y duró bajo su dominio alrededor de 4 siglos. Bueno, esta que es la de Aix en 1859, que está en el sur de Francia y que se considera que fue la primera presa moderna, pero garantizada pues para suministrar agua, acueducto. Entonces que fue construida, digamos, con ese propósito y ya hacia 1859. La presa Hoover, que siempre les he mencionado, que aquí la ven, ¿cierto? El agua está hacia el lado allá de atrás de la presa. Este es el muro de contención. Y esta es la primera presa de dimensiones realmente gigantescas que se construyó en el mundo sobre el río Colorado. Esto que ven aquí, pues es por los sifones que les comentaba. No se puede almacenar gran cantidad aquí en el lago que se formó al hacer esta presa, se llama el lago Mead, el que queda aquí, y el agua que sale por estas partes hacia aguas abajo del muro, ¿cierto? Como por estos vertederos y sale hacia el lado de aguas abajo. Aquí estarán las casas de máquinas, estas casas de máquinas que colocamos, que esa fue con el propósito de producir energía eléctrica, la presa Hoover. Hay otras, 1923 en la India, la de Bakra, Cabora Bassa en Mozambique, que pues saben ustedes los ríos de África son bastante grandes, que es construida en muro de cemento de 160 metros de altura y entonces cambia toda la zona y por ejemplo que creó un lago de 250 kilómetros de área. Y ahí ven, por ejemplo, aquí está la de Asuán en el río Nilo. Ustedes recuerdan que Egipto, digamos, está en África, está en la parte desierta, y el río Nilo es el que sale, digamos, hacia el lado del Cairo, hacia el mar Mediterráneo. Entonces, ese río Nilo alrededor llevaba gran cantidad de sedimentos, y entonces ahí era que se producía, digamos, gran cantidad de recursos. Entonces eran los años de abundancia y ganado que tenía, digamos, esa zona. Pero cuando el río no llevaba agua, pues eran los años de sequía, por eso habrán oído ustedes también los años de vacas gordas y vacas flacas o algo así, digamos que es para referirse a esa condición que se tenía por el río Nilo cuando llevaba agua o no llevaba agua. Entonces,
Este río, que es, digamos, bastante largo ahí al norte de África, se hizo una represa que es la represa de Asuán. Sin embargo, pues ahí los egipcios tenían gran parte de construcción, gran parte arqueológica, y para poder construir esa presa tocó trasladar todas esas efigies, tocó trasladar gran cantidad de elementos de estos para no dañar, digamos, ese patrimonio histórico. Digamos, pues que fue construida inicialmente en 1902, pero luego, años posteriores, como en el año 68, se construyó una presa más grande porque ya no daba abasto. A medida que iba creciendo la población, ya no daba abasto, entonces la iban ampliando hasta un momento en que ya les tocó hacer una presa más grande. Bueno, la de las tres gargantas, que finalizó en el año 2009 en el río Yangtze, como les comentaba, en la China. Y es la presa, digamos, que mayor del mundo, pero como en lo ancho, la longitud que tiene la presa. Aquí ven, digamos, algunas fotos. Esta es la presa en el río Asuán, la que se hizo, digamos, alrededor de 1934, que es la presa baja. Y esta que ven aquí, que ya la ven desde esta foto de satélite, ya es la presa del Alto Asuán, que ya es, digamos, construida, ya tiene vías por acá encima, diferente, digamos, a esta que era muy, muy pequeña. Aquí tienen, y aquí ven ustedes el norte de África, ¿cierto? Aquí ven toda la parte de Egipto, aquí ven el Cairo, aquí ven todo el desierto, y viene aquí el río Nilo. Y viene aquí, y esta parte era el delta del Nilo, que se considera, digamos, que era una de las partes más fértiles para cultivos, para ganados, etcétera, que pasaba, digamos, por esta zona. Y se hizo la presa aquí donde está indicado en este cuadrito rojo. Aquí se hizo la presa y todos estos monumentos se trasladaron para otros sitios para regular la cantidad de agua en esta parte del desierto de África. La construcción de esta presa, del alto, la presa alta, el Saad Ali, fue concluida en su totalidad en 1970. O sea, duró 10 años, digamos, haciendo la parte de la presa. Longitud, 5 kilómetros, pues por eso se ve desde el satélite. Altura mínima en el centro, 76 metros de altura. Longitud del embalse, 400 kilómetros. Esto, 400 kilómetros por acá. Capacidad, 70.000 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua. Producción de energía, 10.000 millones de kilovatios hora anuales. Capacidades de irrigación, 800.000 hectáreas. O sea, es producida para energía y para riego. Ese, digamos, que es el propósito de esta presa. Bueno, miremos que también en la tecnología, digamos, de la construcción de estos almacenamientos de agua, desde pocos metros fue creciendo hasta tener, digamos, ahora ya las presas más altas del mundo, y eso era como una competencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta, que es la presa Rogún en Tayikistán, que es uno de los países que era de la Unión Soviética, al sur de Rusia. De pronto ya lo han oído, ya es un país independiente, Tayikistán, y esta presa tiene 335 metros de alto, o sea, como 3,5 cuadras aquí de cemento para arriba. Esta parte de acá, 335 metros, es la más alta del mundo. ¿Qué más tiene? Capacidad total, 13,3 kilómetros cúbicos de agua. Kilómetros cúbicos de agua. Entonces, la capacidad de almacenamiento. El área, 110 kilómetros cuadrados, el área. O sea, la superficie que tiene la presa, 110. Almacena 13 kilómetros cúbicos de agua. Tiene 6 turbinas de 600 megavatios cada una, para un total de 3.600 megavatios. Esa es la capacidad total de esta presa. Estas, que es de las últimas que han hecho los chinos,
Como ven, digamos, aquí está la presa, todo esto es muro en concreto. Esta es la garganta donde se hace el cerramiento. Aquí ven, digamos, todo esto como fueron haciendo el muro para contener esta gran cantidad de agua. Aquí ven, digamos, el agua que sale turbinada, ya ha pasado por las máquinas y sale nuevamente al río. Esta tiene 305 metros de alto. De aquí hasta aquí, esta es la altura de la presa, 305 metros. Longitud, 586 metros. Longitud, 586 metros que tiene acá. Tiene total de capacidad, miren esta cantidad, o sea, tendríamos alrededor de 7.760 kilómetros, 7.760 kilómetros cúbicos, ¿cierto? De agua que tendríamos ahí. O 7.000, ¿cuánto sería? 7.760 millones de metros cúbicos. 7.760 millones de metros cúbicos. La capacidad de agua que almacena aquí. Superficie 82 kilómetros, es un poco menor que la anterior. También va a tener 6 turbinas. Aquí ven que son turbinas Francis que funcionan con gran cantidad de agua. Va a tener para un total de 3.600 megavatios, más grande que cualquiera de las plantas, estas dos que hemos visto por ahí. Y la producción total, 18 teravatios hora de energía al año. Alberga la más alta de todas las presas del mundo con una bóveda de 305 metros de altura. Se interpone en el río Yalong y lleva en operación 2 años, esta de acá. Esta, fíjense, la que era 335, esta es 305. Esta, que es la presa Nuren, también en Kazajistán, pero fíjense, la que estas dos son diferentes. Esto es concreto. Esto es concreto. Digamos, una técnica especial, digamos, para poder hacer estas paredes gigantes. Esto es concreto. Y fíjense esta, la de Nuren, que es como material apilado. Material apilado. Estos son carreteras por donde pasan echan los vehículos para ir depositando todo este material aquí, como amontonado esta gran cantidad de material. Entonces esta será como una presa que es por el peso que tiene todo esto, no se deja vencer, el agua está aquí hacia el otro lado. Esta presa tiene una longitud de 70 kilómetros, una superficie de 100 kilómetros cuadrados, volumen de 10.5 kilómetros cúbicos de agua de almacenamiento y la altura 304 metros, 304 metros de altura. Longitud de acá, 700 metros. Una potencia de 3.015 megavatios instalados. Producción anual, 11.2 gigavatios hora. Tiene 9 turbinas Francis de 335 cada una. 335 megavatios. Esta es, digamos, como la tercera, otra de Tayikistán. Esta, otra en la China, Xiaowan, en la China, una presa de bóveda, así, como abovedada, como curva, aquí. ¿Sí ven? Entonces está reteniendo el agua que viene, digamos, por toda esta parte de acá. Y aquí está este cerramiento, esta garganta, para retener aquí el agua. Y aquí tenemos que está ubicada en el río Lancán, aguas arriba de Nousalú, una impresionante pared de 292 metros. La otra era 305, esta es 292 metros. Aquí está. Longitud 900 metros, todo esto, casi 1 kilómetro tiene esto de ancho. Total de la capacidad, 15.043 millones de metros cúbicos. Área 190 kilómetros cuadrados, el área aquí del embalse. 190 kilómetros cuadrados. Tiene 6 turbinas de 700 megavatios. Ese, digamos que es esta presa también en la China. Esta, Siloudu, en China, esta tiene doble curvatura, o sea, es curva así
y curva vertical, por eso se dice de doble curvatura, arco en doble curvatura. Es hecha en concreto, la altura 285 metros. Fíjense, aquí veníamos de 335, vamos bajando a 285, longitud 700 metros, total de la capacidad de metros cúbicos, 12.670 millones de metros cúbicos. Tiene 18 turbinas de 770 megavatios. Esa es la capacidad total. Entonces, pues, ve que la capacidad total de esta sola planta es como la capacidad total instalada en Colombia con las N.000 plantas que tenemos nosotros. Esta es en Suiza, es una pared, ahí pueden ver los vehículos como se ve de pequeñita, esta es una pared en concreto, Landixen, esta en Suiza, pero esta tiene la particularidad de que, al contrario a la de la presa Hoover, que fue hecha, digamos, como en el desierto de Nevada, esta es hecha en las alturas de los Alpes. Entonces, pues el sistema de construcción, de concreto, etcétera, es diferente. Esta tiene 285 metros, es una presa de gravedad porque todo este peso de concreto que se tiene aquí, esta mole, es la que contiene el agua que está apilada al otro lado. Tiene una altura de 285 metros, una longitud de 700 metros, esta de aquí, ancho de la base 200 metros, y por debajo, volumen 6 millones de metros cúbicos. 6 millones de metros cúbicos que tiene aquí. Capacidad, el área 46 kilómetros cuadrados, más chiquita que las anteriores. Capacidad instalada 2.000 megavatios. Esta en Suiza. Esta, por ejemplo, que es en Georgia, también otro país de Rusia. Esta, la presa Inguri, esta de aquí, es esta misma. ¿Sí ven? Entonces, este arco que tiene acá, y por aquí, allá arriba está el agua, y aquí sale aquí se tiene la salida, que sería, digamos, como está esta parte de acá. Esto sería la garganta, donde está construida, y el río debe venir, digamos, por los lados de este lado. Esta tiene 272 metros, tiene 750 metros aquí, capacidad 1. Hectómetros cúbicos de agua, produce 4.5 millones de kilovatios hora al año, capacidad 1.300 megavatios, ya es como un guavio, como de esa capacidad instalada aquí. Esta que es en México, Chicoacén en México, esta que es de la Comisión Federal de Energía de México, y fíjense que esta es como material apilado acá. Esta tiene 261 metros, desde la base hasta aquí arriba 261 metros, potencia instalada 2.400 megavatios, capacidad 1.376 hectómetros cúbicos. Esta es ya aquí en México. Esta, la presa Teri en la India, 261 metros de alto, esa que ven allá. Aquí ven el vertedero, esta es la garganta donde se hizo esa presa. Superficie 52 kilómetros, volumen 2.6 kilómetros cúbicos de agua. Se utiliza para producción de energía e irrigación. Se llama la presa Teri. ¿Qué más tienen? Presa en materiales sueltos. Todo esto es material apilado, suelto. Altura 260, anchura de la base 1.128 metros. Ancho en la corona 20 metros, aquí arriba la corona 20 metros, longitud 575 metros y produce 1.000 megavatios. Esta, por ejemplo, es en Etiopía, en África, digamos esta. Si ven, es en concreto, pero fíjense que es hecha como si fueran como escalones para irla construyendo. Es para hidroeléctrica,
tiene una superficie de 210 kilómetros cuadrados por acá, el área, volumen 14.7 kilómetros cúbicos de agua, gran cantidad, cuota del agua 300 metros, agua drenada 34.150 kilómetros cuadrados, es de gravedad en concreto compactado. Altura 250 metros, 250 metros. La garganta, ven aquí la garganta, y luego llegamos aquí a las presas nuestras, ya empieza, por ejemplo, la presa Guavio, 243 metros, o sea, como 100 metros más baja que la que comentábamos de primera en Tayikistán. Pero fíjense, era que esta es en material apilado, Guavio, aquí en Gachalá. Entonces, ven, el material que se ha apilado se ha sacado de acá, de estas canteras. Y esta es una vía por donde viajan los carros depositando el material. Van depositando el material hasta crear, digamos, esta pirámide aquí para contener el agua que viene por acá. Entonces, vienen dos ríos, viene el río Batatas y viene el río Chibor. Tiene 150 kilómetros cuadrados de área, volumen 1043 hectómetros cúbicos. Tiene, como esto es material apilado, tiene un núcleo en arcilla, que les comentaba, para hacerla impermeable. La altura es de 243 metros, desde aquí hasta aquí, 243 metros. Longitud 390 metros, o sea, este es un cerramiento, una garganta. Y tiene una planta de 1213 megavatios con 5 unidades. Y esta, que es la de Chibor. Esta viene aquí entonces los ríos Somondoco, Lengupá, Tunjita, Río Sucio, Negro y Batá. Estos dos ríos, lo que son el Tunjita, estos ríos, Tunjita, Río Sucio, Negro y el río Batá no, pero estos dos sí, es por medio de desviaciones. El río está en otro lado y lo traen por un túnel y lo depositan aquí para darle más capacidad a este embalse. Aquí ven el vertedero, ven la presa también de material apilado. Esta fue una de las primeras presas que se hizo utilizando vías aquí para depositar este material. Y es llevando, digamos, desde la cantera aquí abajo, llevando piedras e irlas acumulando, digamos, aquí en esta altura. Esta es la de Chibor, que tiene... Chibor tiene 8 unidades de 125 megavatios cada una. Tiene una capacidad, una potencia instalada de 1000 megavatios. Y el embalse, este embalse aquí se llama el embalse de la Esmeralda. Y tiene 237 metros. Y esta que es la de las Tres Gargantas. Este es el río que venía y arrasaba con todo. Cuando no existía esta presa, pues aquí se trata de regular el agua. Esta tiene 185 metros acá, pues es más bajita que las otras, pero esta, la particularidad que tiene es que tiene casi 2,5 kilómetros de ancho. El río aquí, 2 kilómetros. 2.309 metros. Produce 22.500 megavatios, más de la capacidad de Colombia, como vez y media la capacidad de Colombia, instalada en todas las plantas. ¿Qué más tiene? Capacidad 39.300 hectómetros cúbicos de agua que apila aquí. Esa, digamos, que es la represa, digamos, como más grande del mundo. Entonces tenemos la presa, el embalse, vimos la garganta. Entonces, pues ahí tenemos, aquí hay pues un listado de las 10 centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, las 3 gargantas de la China, con 22.000, Itaipú, entre Brasil y Paraguay, de 12.600 megavatios, la de Guri en Venezuela de 10.000 megas, Gran Culí en Estados Unidos de 6.500, esta en Rusia de 6.400, otra de 6.000, esta en Canadá de 5.400, otra de Canadá de 5.300, esta en Rusia de 4.500, esta en Brasil, Tucurí, de 4.200. Esta es, digamos, la capacidad instalada. Nosotros, ninguna de nuestras plantas tiene esta capacidad. La de mayor capacidad es Guavio, con 1.200 megavatios, y San Carlos con 1.200.
Esperamos que Ituango tenga 2.300, ni siquiera la mitad de esta última que tenemos aquí. Entonces realmente es más baja, digamos, esa presa. Esta que ven aquí es la presa de Itaipú, entre Brasil y Paraguay. Una potencia de 14.000 megavatios, 20 turbinas generadoras de 700 megavatios y tuvo récord en producción de energía. De esta que es Itaipú. Este es el profesor de generación, cuando era joven. Estuvo allá, bueno. Y este es el profesor de generación actualmente en la presa Hoover. Bueno, pues si les parece, ya con esta propaganda dejamos ahí y continuamos mañana. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, aparecieron los perdidos. Tenía unos perdidos que no llegaron porque se les pegaron las cobijas. Estaría Cepeda, Julián David Cepeda está por ahí. Pues estoy acá. Ah, bueno. ¿Y a qué hora llegó? ¿Como hace 5 minutos? No. No, llegué a los 10 minutos, es que el computador no prendía. Había trancón. Ah, bueno, en la red. Álvaro Esteban Espinosa. Espinosa, Sí, profe, buenos días. ¿cómo le va? Está todavía allá abajo las cobijas. Andrés Mateo Jiménez. Jiménez. Daniela Maecha. Profe, acá estoy, Jiménez. Sí, señor, acá estoy, ingeniero. También llegaron tarde. Todos están en la misma red, oiga. Gabriela. Profe ya me dijo que tenía una cita médica. Ah, bueno. Que le vaya bien entonces. Y Saray Vega. Hola, profe. Oye, tú hace tiempo que no vienes a clase. ¿Qué pasa, Michelle Saray? Sí, profe, qué pena, pero ya todo normal. Bueno, entonces ya, ahí está la información en el grupo para que por favor le eches una Señor, miradita. ya la estoy revisando, profe, ya la revisé. Bueno, nos vemos mañana entonces en clase. Bueno, Belandia me dijo que tenía también algún contratiempo. Una que excusa médica. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Listo, profe, gracias. Que esté bien. Bueno, Gracias. buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Bueno, ingeniero. Hasta luego, profe. chao.